Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? Gloria a Dios. Vamos a continuar con la serie que hemos estado llevando todos los miércoles. Se llama De la Ley a la Gracia. Vamos con el mensaje número 9. Y hoy vamos a ver, cristianos insensatos. Ya se los había prometido, ¿verdad? Cristianos insensatos. Y vamos a ver algunas cosas que están haciendo insensatamente muchos cristianos. Vamos al libro de Gálatas. La carta del apóstol Pablo a los hermanos en Galacia, capítulo 3, desde el versículo 1. ¿Ya estamos? Gálatas 3:1 dice así: Gálatas insensatos. Está hablando el apóstol Pablo, por supuesto. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Hasta ahí. El apóstol Pablo está haciendo un reclamo fuerte a los hermanos en Galacia, a los Gálatas. Le está haciendo un reclamo fuerte y usa palabras no simples, mis hermanos. El apóstol Pablo está utilizando esta palabra insensatos. Y esta palabra insensatos viene del griego anoetos, y se traduce así: no sabios, ignorantes, necios. Significa no entendedor. Significa que no percibe, que no comprende, no aplica la mente. Imagínense, no aplica la mente. Significa carente de sentido, una indigna carencia de entendimiento. Esto es lo que significa insensato, ¿sí? Carente de sentido, una indigna carencia de entendimiento. Así que el apóstol Pablo le está diciendo: Gálatas que no entienden, Gálatas que no perciben, ignorantes, necios, Gálatas insensatos. En la Real Academia, el significado de la palabra insensato es tonto, imprudente, loco, fatuo. Tonto, imprudente, loco, fatuo. Fatuo quiere decir falto de razón o de entendimiento, lleno de presunción o vanidad infundada y ridícula. Todo este significado de esta palabra insensato, el apóstol Pablo se lo está aplicando a los Gálatas. Son insensatos, son tontos, son imprudentes, son locos. Gálatas insensatos. Pero la pregunta es: ¿por qué está haciendo este berrinche tan fuerte el apóstol Pablo? ¿Se han imaginado una vez el apóstol Pablo haciendo un berrinche así fuerte delante de la gente? ¿Se han trasladado a aquella época y han visto al apóstol Pablo? Dicen algunos que el apóstol Pablo era calvo, canoso, por supuesto, entrado en años. Yo me lo imagino barbón, no muy alto. Los judíos en sí no son muy altos. Pero imagínense así el apóstol Pablo ya medio viejón, maduro, arrugado, calvo, ¿verdad? Con su barba blanca o no sé, por ahí, ¿verdad? Bueno, pero está haciendo un berrinche fuerte con los hermanos en Galacia. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los fascinó? ¿Qué estaban haciendo estos Gálatas para que Pablo hiciera este super berrinche? Se estaban alejando de la fe, se estaban alejando de Dios y estaban siguiendo un evangelio diferente. En el capítulo 1, versículo 6, ahí mismo, Gálatas 1:6, vamos a ver un poquito el contexto y dice: estoy maravillado. O sea, Pablo estaba totalmente asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Se estaban alejando de Dios. Por eso estaba haciendo este berrinche Pablo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Eso quiere decir esa palabra, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Estaba Pablo reclamando a los hermanos en Galacia por haberse alejado de Dios,
por seguir un evangelio diferente, porque unos hermanos habían entrado a Galacia para judaizar a la iglesia, para introducir prácticas, costumbres y cosas del pueblo judío, de las costumbres judías, de la religión judía a los hermanos en Galacia, y les perturbaban su libertad en Cristo. Ellos ya habían creído por fe, ahorita lo vamos a leer más adelante, ellos ya habían recibido el evangelio, el Espíritu Santo por fe, pero los judaizantes, así se les llama, estaban introduciendo nuevamente la ley a los hermanos en Galacia, para que de esta manera pudieran estar en orden, en justicia con Dios. Y por eso Pablo dice, si ustedes ya recibieron el evangelio por fe, ¿por qué se quieren regresar al yugo de esclavitud, a la ley? O sea, si los hermanos ya empezaron a creer por fe, ya conocen el evangelio que es por gracia, por medio de la fe, y que se empiecen a regresar otra vez a la ley, como lo vamos a ver hoy, como muchos hermanos están haciendo, muchos dicen, bueno, pues allá ellos. No puede ser así. La misma palabra nos exhorta a los ministros a contender por eso, que reprendamos a tales judaizantes, que reprendamos a cualquiera que llega con otro evangelio, o que llega con otras nuevas ideas o costumbres o cosas que quieren anteponer o meter a la misma iglesia, a los hermanos, para coartar su libertad en Cristo. Pablo nos insta a los ministros a que reprendamos a aquellos y que les tapemos la boca, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña diferencia entre el cristianismo y todas las religiones, porque está hablando Pablo que si alguno predica un evangelio diferente, ¿hay diferentes evangelios? No es que haya otros evangelios, pero hay unos que los perturban, trayendo sus evangelios de ellos. El de Cristo es uno, pero ellos sí traen sus evangelios y los están metiendo aquí, o traen su religión y la están introduciendo aquí. Y hoy la iglesia está llena, introducida de diferentes evangelios y de diferentes religiones. Está siendo contaminada fuertemente. Y esto es lo que tenemos que anunciar y denunciar en este sermón. Esto es parte de la serie que estamos viendo de la ley a la gracia, donde salimos. Ya vimos, salimos de la ley, fue maldición, estamos muertos a la ley quedó abrogada, la ley fue introducida a causa de las transgresiones, ¿verdad? La ley nunca justificó. Y ahora en la gracia vivimos en la libertad de Cristo. Pero estos gálatas estaban cayendo precisamente de la gracia y regresándose a la ley. Estaban alejándose de Dios, alejándose de Cristo y regresándose a Moisés. Es lo que estaban haciendo los gálatas, y Pablo hizo un berrinche del tamaño del cielo. Grandísimo. Yo me lo imagino a Pablo verdaderamente haciendo un súper berrinche ahí. El cristianismo es totalmente diferente a cualquier religión. El cristianismo es totalmente diferente a cualquier religión. Es la única creencia donde se afirma que la salvación es por fe. La única creencia, donde se afirma que la salvación es por fe. Todas las otras creencias, todas las otras religiones, bueno, que el cristianismo, en el sentido como maneja la gente la palabra religión, el cristianismo no es religión. Porque la gente maneja que una religión es un tipo de iglesia, de secta, de grupo, donde tú asistes y haces las cosas que se hacen ahí, participas de las mismas ritos, participas de las ceremonias, participas de todo lo que te imponen ahí en ese lugar, ese grupo de personas, y a eso le llaman religión. Pero realmente Cristo, en ese sentido, no es religión. Aunque sí es religión, porque la religión es relacionarse con Dios. La religión es hacer un culto a Dios, es adorar a Dios. En el sentido correcto de la palabra religión, pues el cristianismo es religión. Pero en el sentido como lo utiliza la mayoría de la gente, el cristianismo no es religión. El cristianismo es una relación con nuestro Dios y con el Señor Jesucristo. Así que la única creencia o la única religión, por llamarlo así en el sentido correcto, que afirma que la salvación es por fe y solamente por fe, sin las obras de la ley, es el cristianismo. Todas las demás, sean mormones, testigos, católicos, musulmanes, hinduistas, budistas y todas las que quieras, todas son religiones que te llevan a ser justo o te indican que debes de ser justo por obras, ¿verdad? Buscando tú ser una buena persona, ser justo delante de Dios por tus cualidades, aptitudes y capacidades. Pero el cristianismo te dice solo por fe. ¿En quién? En la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Solo cree y vivirás. Y las otras te dicen haz
para merecer. Haz y vivirás. El cristianismo te dice no. El cristianismo te dice nunca merecerás nada. Jamás serás digno de nada. Eres inmerecedor y siempre vivirás sin merecer nada. Vivirás por gracia, porque nunca vas a merecer nada y Dios te lo va a dar de todos modos. Esa es la gran diferencia entre Cristo y todas las religiones, ¿verdad? Entonces, estos judaizantes que vinieron y se introdujeron a la iglesia de Galacia estaban trayendo obras a los hermanos. Es que Pablo ya nos dijo que es por fe. Sí, te dijo que por fe, pero fe más circuncídate. No es solo la fe, también debes de guardar el sábado. No es solo la fe, también debes de hacer esto y ciertos ritos, costumbres y ordenanzas judías para que los hombres estuvieran en justicia con Dios, ¿verdad? Pues cómo no iba a ser un berrinche tremendo Pablo. Es como si tú construyes, yo me imagino así, quiero poner un ejemplo a lo mejor burdo, cuando tú pones unas fichitas de dominó y las vas formando así, ¿verdad? Con mucha paciencia y con mucho cuidado de que no se vayan a caer, así. Y vas formando tus fichitas de dominó, llega otro por ahí, te lo patea, ya se te cayó todo lo que habías hecho, porque hasta Pablo dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, trabajé, luché, les hablé, y ahora me salen con que ya no. Pues cómo no iba a ser un berrinche Pablo, le están derrumbando todo lo que ya había edificado, ¿verdad? Así nomás de buenas a primeras se introdujeron unos falsos hermanos. Así que en todas las religiones te piden que hagas para que merezcas. Y en el cristianismo obtienes sin merecer. Nunca vas a llegar a merecer, pero Cristo y Dios te da por pura gracia, por su soberana voluntad, porque Él quiere, nada más, no por nada bueno que te vea. Amén. La diferencia entre Cristo y las demás religiones. El cristianismo es totalmente diferente al judaísmo. Y esto yo lo quiero que mis hermanos, yo sé que ustedes están correctos en este entendimiento, pero hay muchos hermanos que nos siguen por la red o algunos otros que no nos siguen, pero que lo llegarán a escuchar, primero Dios, que creen que el cristianismo y el judaísmo son muy parecidos. O sea que tú puedes ser judío o cristiano, es casi lo mismo, ¿verdad? Inclusive hay iglesias cristianas, evangélicas, que se disfrazan de judíos y exaltan al pueblo judío. Están judaizando precisamente de lo que se quejaba Pablo, precisamente de lo que no aceptaba Pablo y reprendió Pablo, ahora lo están introduciendo. Están judaizando la iglesia. Y piensan que tiene mucha relación porque Cristo era judío, porque los apóstoles eran judíos, porque el cristianismo salió del judaísmo, ¿verdad? Y piensan que tiene que ver, pero no. El judaísmo es una cosa y el cristianismo es otra cosa totalmente diferente. Así que el que quiera ser cristiano jamás será judío. Son totalmente cosas opuestas. O eres judío verdaderamente o eres cristiano verdaderamente. No puedes estar brincando de aquí para allá. Tomo algunas cosas del judaísmo, tomo algunas cosas del cristianismo. No, estás haciendo mezclas que ya estás introduciendo un evangelio diferente. El judaísmo tiene sus ritos, tiene sus fiestas, tiene sus formas, como la religión se los indica. Tienen su Pascua, hacen su Shabbat, ¿no? Y toman su Pascua. Ellos no toman la Santa Cena. El cristianismo toma la Santa Cena. Los cristianos, los verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, aquella noche cuando fue entregado, instituyó la Santa Cena. Dio por terminada la Pascua. Así de simple, aunque no le guste, aunque voy a escuchar a algunos hermanos, estoy seguro, o van a escuchar a algunos hermanos y van a decir, ¿cómo que quitó la Pascua? La Pascua sigue. Estos hermanos que exaltan mucho el judaísmo y el pueblo de Israel, no, la Pascua para los cristianos no sigue. Seguirá si eres judío, porque no te ha sido mostrado, no se te ha sido quitado el velo. No has visto todavía al Señor Jesucristo, sigues encerrado en tu religión. Pero el Señor Jesucristo quitó la Pascua e instituyó la Santa Cena. Por ejemplo, esa es una diferencia entre el cristianismo y el judaísmo. Pero ven cómo está la línea delgada, porque es prácticamente un rito similar. Es un rito parecido, pero no es igual. La Santa Cena es para los cristianos, la Pascua es para los judíos. Y los judíos que no han recibido a Cristo como el Mesías siguen practicando su Pascua. Pero los judíos que ya recibieron a Cristo, ya les ha sido mostrado, revelado el Señor Jesucristo, ya dejaron su Pascua.
Ahora toman la Santa Cena. Cuando vienen a Cristo, dejan su judaísmo y se vuelven al cristianismo. Amén. Así que Pablo les reclamaba a los Gálatas estar obedeciendo mandamientos de hombres, de falsos hermanos introducidos. Ahí estamos en Gálatas, ¿verdad? Gálatas 2, versículo 3. Hubo un concilio en Jerusalén. Recuerdan que primero Pablo fue a Jerusalén para ver a Pedro y estuvo con él 15 días y pues, platicaron algunas cosas, inclusive Pablo invitó a Pedro, la verdad, a que fuera con él. Después fue por segunda vez a un concilio que hicieron para tratar precisamente este asunto de qué les iban a imponer a los nuevos hermanos, qué les iban a imponer a los que estaban creyendo de entre los gentiles, ¿verdad? Dice en el Gálatas 2:3, dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea, Tito no fue obligado a circuncidarse, con todo y ser gentil. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales, ¿qué dice Pablo? Ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. O sea, que cuando fue Pablo al concilio allá en Jerusalén, estaban unos falsos hermanos introducidos ahí. Entraban al lugar de reunión donde estaban los apóstoles, Pedro, Juan, Jacobo y todos aquellos, y entraban unos falsos hermanos judaizantes y decían que se circuncide, que haga esto, que haga lo otro, que se circuncide, ¿verdad? Que guarde el sábado. Y Pablo dice, en ningún momento accedimos a someternos a ellos. Mis hermanos, hoy en día hay muchos falsos hermanos introducidos en las iglesias que quieren meter sus costumbres, sus ritos, sus cosas. En ningún momento accedamos a someternos a ellos. Y lo digo por aquellos hermanos que nos van a escuchar seguramente. En ningún momento permitamos. Es que debes de guardar el sábado, como algunos por ahí, los sabatistas, ¿verdad? Los del séptimo día. Los adventistas del séptimo día guardan el sábado. Imagínate que llegara uno aquí y dijera, ¿saben qué? Tenemos que guardar el sábado. Lo echamos para afuera inmediatamente. ¿Sabes qué? Sáquese por allá. Pablo yo creo que llegó al extremo y casi de querer soltar unas buenas patadas y sáquense de aquí. Por ese berrinche tan enorme que estaba haciendo. Yo creo que el hígado, ¿qué es lo que se daña cuando haces berrinche? La bilis, ¿no? Se le derrama y andaba Pablo yo creo con una hernia por acá del dolor de estómago que le dio. ¿Verdad? Pero sí dan ganas. Si entrara uno aquí, ¿saben qué? Tenemos que guardar el sábado. ¿Saben qué? Tenemos que hacer esto. ¿Saben qué? Cálmate. En ningún momento aceptemos someternos a esas cosas. Porque así lo dice la Escritura, mis hermanos. Después de esa reunión, Pedro fue a Galacia. Y esto lo vemos en el versículo 11, dice así. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, su hipocresía, participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé, el acompañante de Pablo, el ayudante de Pablo, su colaborador más cercano, dice, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, imagínense, ¿quién no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio? Pedro, Bernabé y todos los otros judíos que andaban con él. ¿Y que no Pedro, Juan y todos los demás no estuvieron con el Señor? ¿Y Pablo no estuvo con el Señor en su ministerio? Estuvo con el Señor, se le apareció y se le manifestó. Y claro que sí, ¿verdad? Y Dios, y el Señor Jesucristo mismo lo instituyó como apóstol. Pero imagínense estos que sí estuvieron con el Señor cara a cara, viviendo con Él, durmiendo con Él, platicando con Él, hacían eso. ¿No estaban conforme a qué? Conforme al Evangelio. ¿No les parece asombroso? Si los mismos apóstoles cayeron en eso, hoy en día, que no puedan caer muchos hermanos, ¿cuál es el deber de los ministros?
denunciar tales prácticas que se están introduciendo en las iglesias. Judaizar. Introducir cosas que no tienen nada que ver con el cristianismo, ¿verdad? Y aunque los judíos nos digan que nosotros estamos alejados de Dios, bueno, tú sigue con tu judaísmo, déjame a mí con Cristo, ¿verdad? No entres para coartar mi libertad ni para quererme someter al yugo de esclavitud. Que un judío verdadero nunca lo va a hacer, ¿eh? El problema es con los evangélicos que se creen judíos. O sea, es un problema grave. Hay cristianos que se creen judíos, que empiezan creyendo en Cristo, o sea, lo que es en el evangelio por fe, por gracia, y terminan volviéndose judíos. Esto es lo grave. Te apuesto que los judíos, si no nos ven muy bien, ¿verdad? Por lo menos nos respetan y pues pintan su raya y dicen, allá ellos. Igual nosotros los cristianos respetamos a los judíos y pintamos nuestra, pues ellos tienen su religión, respetarles tu religión, ¿verdad? Nosotros estamos firmes en Cristo y sabemos que es el único camino al Padre. El problema es cuando están los de este lado atravesando esa raya. Van para allá y no solo van para allá, sino que regresan y quieren embarrarnos de lo que se trajeron de allá. O sea, no son ni de aquí ni de allá. Son híbridos, son mutantes. Algo raro. Ni cristianos ni judíos. Ni cristianos ni judíos, ¿qué son? Está muy raro eso, ¿verdad? Así que Pedro fue a Galacia y estaba bien contento comiendo con todos los gentiles y a lo mejor contándose sus chistes y no sé, bien a gusto, ¿verdad? Pedro con los gentiles, recibiéndolos, orando por ellos, conviviendo a todo dar. Pero cuando llegaron los que venían de parte de Jacobo, los judaizantes, cuando llegaron como que empezó caray, no me vayan a ver y me voy a quemar con estos, ya me voy. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo lo reprendió a él y hasta a Bernabé, que anduvo ahí también cayendo en lo mismo. Fue arrastrado. Estas doctrinas introducidas en la iglesia, mis hermanos, arrastran a muchos. Y aún a gente de años. Aún a gente de años los arrastran y son atractivas. Por eso dice, ahí mismo donde leímos, ¿quién os fascinó en el principio? Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Los tienen escurriendo la baba, o los tienen lelos con esas cosas que les están trayendo. Pues así hoy en día los tienen escurriendo la baba. ¿Por qué? Porque leímos la definición. Les repito tantito la definición. Que no percibe, que no comprende, la definición de insensato. Que no percibe, que no comprende, que no aplica la mente. Insensatos, no aplicas la mente, no piensas, eres un ignorante, eres un loco. Eres un imprudente, tonto. Todo esto quiere decir insensato. ¿Quién los fascinó? Están como lelos escurriendo la baba con esas tonterías. Y se dejan llevar. Pues aquí leímos que aún Bernabé fue arrastrado por la simulación, por la hipocresía de ellos. Aún Bernabé, el que estuvo mucho tiempo acompañando a Pablo. Creo después de ahí se separaron, Se separaron porque Bernabé quería traer otra vez a Marcos. Y Pablo dijo, no, a Marcos ya no lo quiero. Quiero chamacos ahí, que no son firmes en sus decisiones, ¿no? Y se separan. Bueno, esa es otra historia. Así que Bernabé fue arrastrado también por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad, estoy en el 14, dije a Pedro, ¿qué? Delante de todos. Gálatas 2:14. Dije a Pedro, delante de todos. Ay, qué Pablo tan falto de amor, ¿verdad? Oye, Pablo, te lo hubieras llevado ahí al rinconcito y ahí le hacías sus recomendaciones al Papa. Pues, oye, ¿cómo que delante de todos? ¿No? El Papa. Dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y Pablo también siendo judío, y Pablo no obligaba a judaizar. ¿Cómo tenía Pablo su judaísmo? Por basura. Ahorita lo vamos a leer. Judaizar es adoptar usos y costumbres judías. Adoptar, la iglesia que las adopta, usos, costumbres judías, tanto de la cultura judía, porque es judaizar, tanto de la cultura judía como de la religión judía. Eso es, si aquí empezamos que úsate tu gorrito, tu kipá y tráete tu chal, tu talit,
y ponte ahí un menorá y una bandera aquí de Israel y vamos a cantar en hebreo y vamos a danzar así de esas lanzas y shalom y tantas cosas. Estamos judaizando, mis hermanos, aunque que muchos no lo quieran aceptar, están judaizando, están utilizando usos y costumbres. Sacamos el shofar, hay tantas cosas judías, ¿verdad? Guardamos las fiestas, hasta las fiestas, guardamos el sábado. Cálmate, no. ¿Estás en Cristo o qué eres? ¿Qué eres, no? ¿Eres un cristiano? ¿O eres judío? Pues si eres judío, vete para allá, aquí no. Muy bien, hoy en día hay muchos cristianos judaizando. Por ejemplo, apenas escuché a uno mesiánico, mesiánico que dice que Yeshua es solo hombre. Así. Yeshua es solo hombre, no es Dios. Pero esos cristianos griegos, así andaba diciendo, esos cristianos griegos, porque nos dicen griegos, más para que vean. Esos griegos andan diciendo que Jesús es Dios y es hombre. Pero Yeshua, el verdadero Mesías, que no sé qué, ese es solamente hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Maldito el hombre. ¿Estás confiando en un hombre para tu salvación? Maldito eres. Nosotros confiamos en Dios, Jesús es Dios, confiamos en Jesús, porque si no caeríamos en maldición, mis hermanos. Dicen también estos mesiánicos, hay varias ramas del mesianismo, O sea, estamos atiborrados de tantas creencias. O sea, no todos los mesiánicos piensan igual. Mesiánico es el que... Bueno, hay dos tipos, déjense los explico rápidamente. Un mesiánico verdadero, genuino, y bien, y son nuestros hermanos mesiánicos, es uno que es judío, de madre y de padre judío, de raza judía, que cree en Jesucristo. Por ejemplo, Pablo, Pedro, Juan, todos aquellos que eran judíos y creyeron en Cristo son mesiánicos. Mesiánicos viene de la palabra Mesías, como nosotros cristianos viene de la palabra Cristo. Mesías es el ungido y Cristo es el ungido. Todo es lo mismo. Es lo mismo. Si lo ponemos como ungido, entonces los ungidiánicos. Y nosotros también seríamos ungidiánicos igual que ellos. Pero como en hebreo se dice Mesías y en griego se dice Cristo y tienen el mismo significado, somos hermanos. Pero aquellos judíos de raza, de padres judíos, de raza judía y todo, que creen en Cristo o en el Mesías, son mesiánicos y estos son correctos, porque dejan su judaísmo, no dejan sus costumbres porque son judíos. Es como nosotros, pues somos mexicanos de raza mexicana. Pues ellos nacieron allá en su pueblo Israel, de padres judíos, tienen sus costumbres, pero sí dejan su religión. Su religión la tienen por basura. Igual que Pablo, porque es el ejemplo que nos está dando la Biblia. Así que este tipo de mesiánicos están bien y son nuestros hermanos. Pero el otro tipo de mesiánicos son aquellos que les digo que se convirtieron a Cristo como evangélicos y terminaron siendo un híbrido entre evangélicos y judíos. ¿Verdad? Empezaron diciendo Dios le bendiga, hermano, y terminaron diciendo shalom y cosas así. O sea, ya no se sabe ni lo que son. Perdieron identidad, siguieron un evangelio diferente. Ok, entonces, estos mesiánicos falsos dicen que hay que guardar el sábado, que el domingo no, que hay que guardar el sábado. Están judaizando, dicen que hay que guardar Torah. La Torah es Cristo. No dice que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y la traducción de la Reina Valera dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego por ahí en el 14 me parece dice, ya que el verbo se hizo carne. No la Biblia, la Torah completa, toda es Cristo. No lo han entendido estos. La Torah es Cristo. ¿Hay que guardar Torah? Pues sí, hay que guardar a Cristo. Hay que estar conforme a Cristo, hay que estar en Cristo. ¿Verdad? Pero estos le llaman guardar Torah a cumplir la ley de Moisés. No, qué barbaridad. Dicen hay que circuncidarse, hay que tocarle el shofar, porque el shofar hace descender al Espíritu Santo, el shofar hace
que conmuevas a Dios con los toques de lloro y de misericordia y una serie de cosas. Hay que dar diezmo. Eso es judaizar. Hay que dar diezmo. Hay que cumplir con el diezmo. ¿Para quién era el diezmo? Para los judíos. ¿No están judaizando? Fíjense. Y luego dice Pablo que malditos son. Fíjate, primero te dicen que si tú no das diezmo, eres maldito. Y Pablo dice que si das diezmo, eres maldito. ¿Cómo está eso? ¿A quién le crees? Porque dice que si quieres guardar la ley, es un evangelio diferente. Y que el que anuncia un evangelio diferente es maldito, es anatema, ¿no? Cualquiera que te anuncia el diezmo es maldito. No, ahorita me está cayendo este 20. Pues sí, ¿no? Porque el diezmo es de la ley. Y Pablo hizo un berrinche porque estaban introduciendo costumbres de la ley. Estaban queriendo regresar a la ley. Y dijo, maldito, el que anuncia un evangelio diferente, refiriéndose a eso. Que nos mantengamos en la gracia. Ahora, cualquiera que quiera introducir o que pide el diezmo, como bien conocemos a muchos, dice Pablo que es anatema. Qué tremenda verdad, mis hermanos. Así que hay que tener cuidado con esas cosas. Estos falsos mesiánicos, híbridos entre evangélicos y judíos, quieren hablar hebreo. También te dicen que si tu apellido termina con EZ, Gómez, Fernández, Méndez y todos esos apellidos, eres de ascendencia judía. O sea, necesitas descubrir de qué tribu eres. ¿En serio? No es cotorreo. Investiguen un poquito en internet de los judíos mesiánicos. Pues ese que dice Omein. Omein, ¿no? Dice Omein. Dicen que la ley no fue abolida, que no, que ese es un engaño de nosotros los griegos. Que el Nuevo Testamento, ¿por qué es nuevo? O sea, dicen barbaridades. Eso no es el evangelio. Pues a Cristo le quitan la deidad. A Yeshua dicen que es un hombre. O sea, cosas tremendas y peligrosas. Es el diablo ahí metido, mis hermanos. Es el diablo verdaderamente. Dicen que a Yeshua, que para nosotros es Jesús, que no. Cuidado porque lo llamamos Jesús, porque Jesús es cerdo. Jesús quiere decir cerdo. Y que Yeshua es el nombre verdadero y que debemos de llamarlo Yeshua y no Jesús. Ahora yo digo, dices que debemos de llamar a Yeshua, solo Yeshua y no Jesús. ¿Por qué cuando tú dices Yohanan, dices Juan? Y lo traduces. Porque así como decía el apóstol Yohanan, Juan, aclaran que es Juan. A ese sí le puedes cambiar el nombre, ¿no? Yohanan es Juan. El Rab Shaul, Pablo. Te aclaran que es Pablo. Pero cuando dicen Yeshua, no te dicen Jesús. O sea, a todos los demás sí tienen su nombre en español, menos Jesús. ¿No? Usan menorá. ¿Se han visto cuál es el menorá, no? La lámpara de siete luces, que está así. Tiene uno al centro y está así. ¿Verdad? Es un candelero de 7 luces. Siempre lo tienen por ahí en un rincón de su iglesia. No falta, en una iglesia mesiánica. Y no es iglesia, es Keilah. Híjole, bueno. Keilah regamos. Bueno. Tienen su menorá y dicen, pues que es un utensilio del templo que alumbraba al camino a Dios. Pero el menorá, mis hermanos, es Cristo. Yo soy la luz, ¿no dijo el Señor Jesucristo? Yo soy la luz del mundo. Es la luz que nos guía al Padre. Para eso estaba el menorá, para alumbrar el lugar santo. Para eso estaba. Pero dice que todo aquello era sombra y figura, lo vimos en los capítulos anteriores, que todo aquello era sombra y figura de nuestro Señor Jesucristo y de las cosas celestiales. Así que aquel menorá, aquella lámpara es Cristo. Cristo es la luz. Cristo es la luz del mundo. Pero ellos no se les ha quitado el velo. No han visto al Señor Jesucristo en todas esas cosas. Ellos siguen queriendo ser judíos. Triste y lamentable, pero dicen que nosotros estamos mal. Si ellos tienen su secta, porque es una secta, pues que la tengan, ¿verdad? Nada más que no quieran infiltrar sus cosas al cristianismo. Porque es aquí donde no podemos callar y por eso estoy haciendo esta denuncia, porque está sucediendo en la iglesia de Cristo. En fin, hablan
en hebreo llaman a Jesús Yeshua nada más. Pone su menorá, usan su talit, que es una shal, aquí con rayas, si lo han visto, ¿verdad? Lo usan para predicar. Hay un predicador que usa así su talit y usa su kipá, que es un gorrito aquí que le tapa la pelona. Pero estos utensilios, mis hermanos, son religiosos. O sea, están exponiéndonos su religión. La están introduciendo y es supuesto evangélico y predica en iglesias cristianas evangélicas. Y viene disfrazado de judío. O sea, ¿cómo la iglesia tolera a un judío predicándole a cristianos? ¿No se supone que un cristiano es el que le debe de predicar a cristianos? Es un cristiano predicando a cristianos, no un judío con sus tradiciones introduciéndola en las iglesias cristianas. Y los hermanos no alcanzan a ver esto, son niños, son indoctos. Y estos abusan de estas cosas. Este mismo dice que la Reina Valera es un fiasco, es una porquería de Biblia. Ese que te digo que usa su talid y su gorrito acá. Y que dice que es judío y no sé qué. Así dice que la Reina Valera es la peor traducción de todas, es lo más abominable de las Biblias. Órale pues. Ha de ser erudito en lenguas y todo eso. En todas, ¿verdad? Se la sabe de pies a cabeza. Yo creo que solamente así. Por eso lo dice. En fin, en las iglesias hacen danzas israelitas. El edificio donde se reúnen los hermanos, de la parte de acá del púlpito para acá es el lugar santísimo. La parte donde están las sillas es el lugar santo y la parte de afuera debe de ser los atrios, seguramente. Pero así lo dividen. Nunca falta una bandera de Israel en esos lugares. Se van a Israel para traerse tierrita de allá, para traerse agüita del río Jordán, para comprarse chofares, para traerse panderos, en fin, para traerse aceite. Se van a Israel para eso. Y exaltan a Israel por encima de todas las demás culturas y sociedades y pueblos. Israel es su Dios, así en pocas palabras. Israel es su Dios. Así lo puedo decir, así se ve, se palpa porque exaltan a Israel como no tienen idea. ¿Verdad? Pero realmente no han entendido que las promesas que dio Dios a Abraham, fue a Abraham y a su simiente, la cual es Cristo. Y todo el que está en Cristo es acreedor, es dueño, es heredero de esas promesas. Todo aquel que está en Cristo. En Cristo ya no hay Israel como nación. O sea, en Cristo no hay diferencia entre judío, entre israelita y gentil. Somos uno solo. Uno solo, mis hermanos. Y esto, desafortunadamente, no lo han entendido. Cualquiera que quiera ser israelita exteriormente es porque no lo es interiormente. Estos que se convierten a Cristo y empiezan creyendo en el Evangelio y terminan queriéndose volver judíos, quieren ser judíos exteriormente, ¿verdad? Por eso digo, cualquiera que quiera ser israelita exteriormente, o sea que la gente te ve y que digan, ay, es un judío, ¿verdad? Con su gorrito y sus trapos, indumentarias judías. El que quiera ser israelita exteriormente es porque no es israelita interiormente. Nosotros somos judíos del interior, circuncidados del corazón. Somos el pueblo de Dios, el Israel espiritual. Somos. Y tanto judíos como gentiles formamos un solo pueblo, una sola cabeza, un solo Dios, ¿verdad? A los judíos, si no se arrepienten, si no creen en el Mesías, que es Cristo que ya vino, pues su destino es el infierno, porque nadie viene al Padre sino por Cristo. O por Yeshua, está bien, está correcto Yeshua, pues, pero para nosotros es Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, Carlos, en inglés, ¿cómo es? Charles. David, en inglés, ¿cómo es? David. Así que, según el idioma, bien se modifica el nombre, pero sigue siendo el mismo, ¿verdad? Y estos dicen que no, se han aferrados con sus ondas. Está bien. Romanos 8:28. Vamos rápido porque se me acabó el tiempo. 2:28. 2:28. Romanos 2:28. Dice así. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne.
O sea, en pocas palabras está diciendo, tú eres circuncidado y tú naciste de la tribu de tal, de los hijos de Jacob, pues no eres judío. Ah, caray, ¿cómo no? Sí, yo soy hijo de la tribu de Judá y de la tribu de Leví, de Benjamín, pues no eres judío. Y soy circuncidado al 8º día, pues no eres judío. Pero es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Cualquiera que quiera ser judío exteriormente es porque no es judío interiormente. Los que somos judíos interiormente no queremos ser judíos exteriormente, ni disfrazarnos de judíos, ni querer hablar en hebreo. Bueno, si se aprende el idioma, si se aprende la lengua, pues es un idioma más, ¿verdad? Pero estos lo utilizan como que este es el idioma del cielo y de los dioses y de los ángeles. Sí, y que si ya suenas muy bonito hablando en hebreo y cosas así, o sea, exaltan demasiado, están fascinados, como lo dijo Pablo. ¿Quién los fascinó por esas cosas? Quieren ser judíos por fuera, pero no lo son por dentro. Es peligroso. O sea, no se han convertido a Cristo. Dice la Escritura, ¿no? Que cuando se conviertan, el velo les será quitado. Oremos para que se conviertan verdaderamente y que vengan a Cristo. Amén. Pablo da instrucción de no atender fábulas judaicas, así clarito. Fábulas judaicas, Tito 1:13. Pablo no hablaba nada suavecito, mis hermanos. Y el mismo Pablo decía, si yo quiero agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Así que me vale si te enojas, en pocas palabras. Así, pues, o sea, suena así como agresivo, ¿verdad? Pero es la verdad. Me importa poco si te cae bien o te cae mal, o si te enojas, me vale. No quiero agradar a los hombres. Uy, Pablo si era valiente ese hermano. Tito, pues por eso se lo sonaron, por eso se lo echaron, por eso recibió latigazos, por eso lo arrastraron, por eso lo apedrearon, por valiente. ¿Ah? Por eso dice que los valientes viven poco, ¿no? Y los cobardes viven mucho, ¿cómo va ese? Algo así. Bien. Pablo da instrucción de no atender fábulas judaicas. Tito 1:13 dice así: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos, pero no seas tan duro con ellos. Sí, repréndelos, pero habla y trata suavecito, para que no se vayan a ofender, se vayan a ir de la iglesia. No, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, para que sean sanos en la fe, no atendiendo ¿qué? A fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. O sea, si en verdad tenemos la verdad, si estamos convencidos de que estamos predicando la verdad, no debemos tolerar ni por un momento que se introduzcan ese tipo de herejías. Debemos de reprender duramente a cualquiera que quiera meter ese tipo de doctrinas de hombres. Estamos defendiendo la verdad, mis hermanos. No estamos defendiendo cualquier filosofía humana o cualquier teoría o cualquier tesis. Estamos defendiendo la verdad. La verdad. Somos columna y baluarte de la verdad. Columna que sostiene la verdad y baluarte que protege la verdad. Así que cualquier intruso va para afuera, duramente. No tolerar nada de eso. Y eso es lo que estaba recomendando Pablo. Y hoy en día, pásale. Tú hablas así, ¿tú qué traes? Ándale, pásale aquí. Ahorita hacemos fiesta. ¿Sí? Traen una nueva filosofía. Están como los griegos en aquellas épocas de Pablo, ¿verdad? Que querían escuchar cualquier cosa nueva. Así están los cristianos de hoy, como los griegos de la época de Pablo. En eso se pasaban la vida, se deleitaban escuchando cosas nuevas. ¿Era su afán? Estaban los griegos de aquellas épocas nomás ávidos, fascinados, como los gálatas, fascinados de escuchar nuevas cosas. Hoy los cristianos están fascinados por escuchar nuevas cosas. Todo lo que sea así que te asombre, que el apóstol que hace milagros y que pásele bienvenido aquí, usted le cedemos el lugar. No, ¿y qué dice Pablo? Repréndelos duramente. Vámonos, no permitas ni por un instante someterse a sus ideas ni a sus cosas, porque
Cualquiera que viene con un evangelio diferente es maldito. Así que Pablo pone un no tajante. No adoptemos esas cosas judaicas, no las adoptemos. Gálatas 5:1 dice así, ahí estamos cerquita. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Les está recomendando Pablo, después del berrinche que hizo, ya les está recomendando, no se sujeten al yugo de esclavitud, manténganse en la libertad de Cristo. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis. ¿Qué querían hacer estos de Galacia? Se querían circuncidar. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico, a todo hombre que se circuncida está obligado a guardar, ¿qué? Toda la ley. Esto quiere decir no solo en la circuncisión, mis hermanos. En verdad les digo que si alguno quiere guardar el sábado, está obligado a guardar toda la ley. Y les digo que si alguno quiere dar diezmo y sujetarse al diezmo y cumplir el diezmo conforme a la ley, pues está obligado a guardar toda la ley. O todo o nada. Así de simple. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Vosotros corríais bien, Gálatas. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, Pablo reprendiendo, Pablo aconsejando, no permita nada, no tolere nada, con un poquito que permitan, se empieza a contaminar todo. Poca levadura, un poco de levadura, leuda toda la masa. Y es lo que ha venido ocurriendo porque permitieron en algún tiempo atrás esas cositas, esas pequeñas zorras. Las dejaron entrar y hoy está infiltrado y empapado. Es como cuando llevaron 140 y tantas ranas a Australia para combatir a las langostas. Me parece que se estaban comiendo los sembradíos, los sembradíos de allá de Australia. De Estados Unidos se llevaron esas 140 y tantas ranas para combatir a las langostas. En 6 meses ya había cientos de miles de ranas. Permitieron esa entrada de esos animales. Así sucedió en la iglesia. Permitieron esa poca levadura en la iglesia. Permitieron esa poca, y véanlas hoy. Muchísimas, muchísimas contaminadas, unas más, otras menos, pero todas están, o la mayoría, están contaminadas por el judaísmo, por fábulas judaicas. Unas que usan shofar, otras que usan la bandera de Israel, otras que hablan. O sea, no todas tienen todo, ¿verdad? Hay algunas que tienen mucho más empapados y otras poquito, pero tienen poca levadura. Si dejas pasar poquito, al rato te va a leudar todo. Porque dejas pasar de a uno, dejas pasar de a otro. No, es un stop, es un alto contundente. Aquí no pasas con eso. Definitivamente. Yo no busco agradarte. Gracias, que te vaya bien, Dios te bendiga. ¿Verdad? Así, tajante. Vamos a ver por último cómo Pablo tenía su judaísmo. Nada más para que vean, mis hermanos. Filipenses 3, versículo 2. Y véanlos, mis hermanos. Yo tengo más de 3,000 contactos en Face. Y muchos de ellos son mesiánicos. Muchos. Falsos mesiánicos. Falsos. No he conocido uno verdadero. Bueno, por lo menos yo de contacto o alguna relación, algún intercambio no he tenido con ningún verdadero mesiánico, porque sí los hay. Judíos convertidos a Cristo o al Mesías, que es igual. Judíos convertidos al Evangelio. Yo siento que estos sufren de algún tipo de complejo de inferioridad o algo así. Verdaderamente. Es así haciéndole al psicólogo. Sufren de algún complejo de inferioridad y andan buscando ser reconocidos y exaltados. Hay varios por ahí que tengo de contactos que se visten, se disfrazan de judíos y se toman su foto y la ponen ahí. Y se llama Juan Pérez. Sí, se llama Tizoc. Casi. En verdad. Se llama Genaro González o no sé, no lo digo, no vayan a escuchar por ahí. Pero en verdad, se disfrazan de judío
ya dicen que son judíos, ¿verdad? Son mesiánicos o lo que sea, pero se llaman así y dices, no, o sea, discúlpame. Si quieres ser judío, fíjense que se pueden hacer prosélitos judíos, ¿eh? Pueden seguir la religión judía, bueno, pues sigan la religión judía. Los judíos de alguna manera pues los van a aceptar o algo, ¿eh? Pero tienes que cumplir con las normas de la religión judía. Pero en Cristo no puedes estar jugando así. En Cristo o eres o no eres, punto. ¿Verdad? Y no me vengas con tus contaminaciones, porque poca levadura leuda toda la masa. Filipenses 3:2 dice así, es una recomendación de Pablo: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Fíjense, mutiladores del cuerpo, o sea que están seccionando el cuerpo de Cristo. Guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. ¿Lo ven? Nosotros somos la circuncisión, nosotros somos los judíos, nosotros somos los israelitas, los que en espíritu servimos a Dios, ya sea de gentiles o de judíos, Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Estas gentes tienen confianza en su carne. No han caído todavía en el entendimiento espiritual. Siguen confiando en su carne, siguen confiando en un reino judío, mis hermanos. Siguen pensando que Israel va a reinar aquí verdaderamente en la tierra. Siguen pensando que en un futuro Israel va a ser el papá de los pollitos. Están esperando eso, aquellos. No han entendido el reino espiritual. No han entendido nada de lo que se tipificaba, lo que era sombra en el Antiguo Testamento y tuvo su cumplimiento en Cristo. No lo han entendido. Y ellos piensan que Israel sigue siendo el pueblo elegido de Dios. No han entendido que el pueblo escogido de Dios es todo aquel que esté en Cristo. Ese es el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Y la invitación está también para los judíos, para los israelitas. Porque dice en el 3 nuevamente, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en su carne, en la carne, yo más. Fíjense, todo su currículum de Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, fíjense cómo se sentía justo. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo, aquel circuncidado al 8º día, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Vean este judaizazo, ¿cómo se le puede decir? Judaizazo. Judiosazo. Vean este sí era un judío verdadero. ¿Judiote? Judiote, sí. Vean este hebreo de hebreos. No cualquier hoja de estafiate, ¿cómo es? ¿Istafiate? ¿Lo que? No cualquiera. Un hebreo de hebreos. ¿Y qué dice que tenía todo su currículum? Porque ¿de qué está hablando en su currículum? ¿Qué está diciendo? ¿Yo era qué? Judío, yo era hebreo, yo era del pueblo de Israel. O sea, si alguien tiene en qué gloriarse en la carne, en todas estas cosas, yo sí era un verdadero judío, hebreo de hebreos, no cualquiera, ¿verdad? Yo sí cumplía la ley, yo sí tenía un celo verdadero por mi religión judía. Y la tenía, ¿por qué? Pero cuantas cosas eran para mí, ¿qué? Ganancia. ¿Cómo las tenía? Las tenía en su repisa de trofeos, en su vitrina de trofeos. Tenía su judaísmo como algo muy importante, de alta estima, ¿verdad? Y luego dice, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. A Pablo verdaderamente se le quitó el velo, mis hermanos. Y a estos de la actualidad tienen un velo ahí. Un velote ahí. O sea, están como cuando van a las piñatas, tienen ahí su cinta ahí que no ven. Su trapote ahí, que no los deja ver, mis hermanos. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y este basura viene de la palabra skubalon, que denota desechos, tanto si se trata de excrementos, de lo que es echado del cuerpo, o de las sobras de una fiesta, lo que se tira de la mesa. Los hay que lo han derivado de cusibalón, lo que es arrojado a los perros. Esto es basura, excremento. Lo tengo por excremento. Todo mi judaísmo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, justo. Todo eso lo tengo por estiércol, por caca, diríamos en México. Todo eso lo tengo por caca. Así de plano, dice Pablo. Y ahora se embarran de caca. Agarran el estiércol y se lo andan embarrando en sus cuerpos para gloriarse con eso, se lo untan. Y están felices ahí con la pestilencia. Eso es contrario al Evangelio. ¿Y qué debemos hacer? Ándale, no, pues. Dice ahí, duramente, repréndelos duramente. Yo espero, en verdad, yo sé que algunos se van a ofender con esto, pero ha de haber uno por ahí que entienda y que le caiga el 20, que diga, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con esto, con este estiércol? ¿Qué estoy haciendo metiendo la mano al bote de basura y sacando esas cosas que Pablo tiró? No puede ser. Así que estemos atentos y guardémonos de los falsos hermanos judaizantes. Y tanto de los judaizantes como cualquiera que traiga otro evangelio diferente. Guardémonos. Y lo digo por los que me escuchan también. Gloria a Dios. En Cristo no hay judío ni griego. En Cristo hay un solo pueblo de Dios. No hay dos pueblos de Dios. En Cristo hay solo un nuevo pacto. No hay dos pactos, no hay dos nuevos pactos. En Cristo hay solo un rebaño, solo una iglesia. Solo un pueblo, solo una familia de Dios, solo una novia. Nada más. Y son todos aquellos que estén dentro de Cristo. Sean judíos o sean gentiles, ¿verdad? Vamos a despedirnos, mis hermanos. Ya me enojé. Ya hice mi berrinche como Pablo, lo viví. Muy bien, gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. A veces tu palabra es un poco dura, Señor, sí. Gracias por eso, Señor, porque nos haces entender cosas que a veces pasamos por alto. Yo te pido, Padre, que la gente que ha de escuchar este mensaje, en verdad reaccionen, Señor. Si están sometiendo a fábulas judaicas, a cosas que no convienen, Señor, que están fuera de tu evangelio, que tú corrijas de alguna manera y le muestres a esta persona que está procediendo mal, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, por esta noche, por esta reunión, por la reunión de oración, Señor. Vamos a salir de este lugar y te pedimos que nos lleves con bien, nos guardes.